Que había quedado una pregunta pendiente que ahora, si te acordás cuál era, yo voy a poner la diapositiva y podemos comenzar por ahí. Una pregunta tuya. Si porcentaje es lo mismo que un valor relativo. No sé si por ahí los chicos se acuerdan. Vos explicaste la forma de calcularlo a los valores en la encuesta, y cómo calcular el porcentaje. La pregunta, chicos, que está haciendo Caro es si decir valores relativos es exactamente lo mismo que calcular porcentajes. Los valores relativos se explican en porcentaje, pero ¿es lo mismo calcular un valor relativo que un porcentaje? ¿Cómo llegamos a este valor 9%? A ver si alguien nos puede sugerir algo. Acuérdense que se pueden equivocar, porque lo importante es que participen. Celina Pire dice que es lo mismo. Bueno, Celina, ¿te animás a decirnos cómo harías, qué cuenta harías para hallar el 9%? Te vamos a decir que tu respuesta es correcta, así que decinos cómo lo haces. O alguien que ayude, es lo mismo. Y acuérdense que pueden utilizar el micrófono cuando quieran. Santiago dice que para él valor relativo es representativo y valor absoluto es un valor específico de algo. No, Santiago, no es así. La palabra que está mal indudablemente ahí es representativo. Acá con valor absoluto lo que estamos haciendo es otra cosa. Vamos a ver si alguno de tus compañeros lo puede interpretar. Y con valor relativo estamos calculando, como dijo Celina, porcentajes. Entonces vamos a hacer primero una pregunta para atrás, incluso para que esto se pueda entender mejor. ¿Qué significa este 10 que estoy señalando yo? Que está debajo de n en la columna valores absolutos. Que hay 10 pacientes de edades entre 25 y 29 años. Muy bien, y bien lo que están respondiendo también en el chat. Pero vos lo dijiste muy bien, Santiago, ¿eh? Hay 10 pacientes, podemos decir todo lo que dice el título de la tabla, como para interpretarlo mejor. Hay 10 pacientes menores de 50 años con cáncer colorectal que tienen entre 25 y 29 años. Muy bien. Cantidad de pacientes, cantidad de personas, cantidad de unidad de análisis que estamos considerando en este intervalo 25-29. Hablamos de valor absoluto porque simplemente estamos contando y poniendo la cantidad que existen. Esto también se suele llamar frecuencia. Fíjense que la palabra frecuencia que está escrita en la diapo abarca las dos columnas, ¿no? Esta columna de la izquierda se suele llamar frecuencia absoluta. Cantidad, directamente. Cantidad de lo que sea. En este caso es de pacientes, pero son cantidad de unidad de análisis. Se simboliza la frecuencia absoluta con la letra F minúscula. Simplemente con esa letra. Está muy bien lo que dice Celina Pire. Para calcular el valor relativo, ella haría una regla de 3, diciendo que 65 pacientes, ahora los voy a marcar acá, 65 pacientes representan el 100%. No aparecía porcentaje, digamos, porque en la tabla no se pone, porque ya estas unidades está aquí indicado entre paréntesis, ahí donde dice valor relativo, entre paréntesis, que esto está expresado en porcentaje. Yo lo puse en naranja simplemente para recordar lo que dice Celina Pire. Entonces, si 65 pacientes, el 100%, 10 pacientes, ¿cuántos serán? Y para eso hay que aplicar, como decía muy bien Celina, una regla de 3, que combinando este 10 con este 65 y con este 100, o sea, combinando estas tres cosas, nos queda que 10 sobre 65 por el 100%
da por resultado el 9%. Mucho más sencillo que pensar regla de 3 es para calcular un porcentaje de estos valores relativos, directamente a la frecuencia absoluta, la dividimos por el total de casos y la multiplicamos por 100 para que quede expresada en porcentaje. Pero es correcto lo que vos expresaste, Celina, en el chat. Otra cosa es que esta frecuencia, la que está a la derecha, debajo de donde dice valores relativos, se llama frecuencia relativa. Y la vamos a simbolizar con F minúscula sub R, para indicar que se trata de una frecuencia relativa. Entonces, lo que está marcado en verde, que es la frecuencia absoluta, siempre nos va a contar cantidad de unidad de análisis que hay correspondiente al intervalo en el que se encuentra este valor, o sea, en la línea en la que se encuentra en esta tabla, y que porcentualmente representa lo que indica la frecuencia relativa, que se obtiene de dividir la frecuencia absoluta sobre n por 100. Lo escribo acá arriba. La frecuencia relativa se obtiene de hacer la frecuencia absoluta dividido n y todo eso multiplicado por el 100%. Esa formulita la pueden escribir, aunque se van a cansar de calcular porcentajes y no van a necesitar de esta fórmula más adelante. ¿Está respondida tu pregunta, Caro? Sí, creo que sí. No sé si los chicos tienen alguna duda al respecto. Creo que está bastante claro, ¿no? Sí, sí, me parece que sí. ¿Quedó claro, chicos? Sí, sí. Yo voy a hacer una pregunta de interpretación más. Voy a dejar la fórmula, voy a dejar lo de frecuencia relativa, lo de frecuencia absoluta, y quiero que me expliquen de la misma forma, interpretar de la misma forma que explicamos en la clase anterior, ¿eh? Entonces, van a tener que explicar estos dos valores. 28 y 26. 28 para n, 26%. Redáctenlo bien, por favor. Vamos a hacer una cosa, vamos a utilizar el título, vamos a utilizar todo, ¿eh? Vamos a utilizar el título de la tabla. A ver si podemos hacerlo bien. Yo creo que sí, que lo van a poder hacer bien. Sí, sí. Así que vayan escribiéndolo en sus carpetas y a medida que lo tengan, lo vamos construyendo. Alguien puede decir la frase completa, puede empezar alguien y seguir otro, no hay ningún problema. Vamos a construirla entre todos. De los que está en el título, vamos a hacer una cosa, como para entender, ¿no? De lo que está en el título, ¿qué es lo que sí o sí tiene que ir? ¿Qué les parece? A ver. Pacientes menores a 50 años, estoy de acuerdo, eso tiene que ir. ¿Qué más? Con cáncer, bien, podemos agregar, para no ser tan pijoteros, no quedarnos tan cortos, podemos agregar con cáncer colorectal. ¿Está? ¿Qué más vamos a poner en el título? La edad va a ser algo que va a ser parte de la interpretación, sí o sí. Muy bien, Abril. Que asisten a la sala oncológica, voy a hacer todo una selección. A ver. Que asisten a la sala oncológica del Hospital X Paraná Entre Ríos, Argentina. Te faltó eso. En el año 2005. Profe, una pregunta que no escuché Sí, bien hoy. ¿Debemos usar frecuencias para armarlo? ¿Cómo? Si debemos usar las dos frecuencias para armarlo. Pregunto porque no escuché bien hoy. Bien, la idea es que utilicen, o sea, que la información ustedes tienen que utilizar lo que está marcado en el título de la tabla y tienen que incluir los dos valores, 28 y 26%. Una interpretación de esto.
ya que estamos marcando cosas, ¿qué es la otra partecita de la tabla que también tiene que ir en esta interpretación que les estamos pidiendo? Hoy lo dijeron, suelto, ahora lo vamos a decir bien. El intervalo de edad, muy bien. O sea que nosotros vamos a tener que marcar acá el intervalo de edad que, bien sabemos, corresponde a esa línea que está marcada en azul, que es 35-39. Bueno, tenemos todo marcado. Entonces lo que tienen que hacer es escribirlo. A ver, Catherine dice que lo hizo, que no está bien, pero lo manda. Totalmente de acuerdo. Dale, Catherine, y lo vamos leyendo, y entre todos ayudamos a corregir si está bien, si está mal, si podemos mejorar algo, si se puede escribir algo distinto, que también a veces ocurre. No hay una sola forma de escribirlo. Esperamos a Catherine, y mientras tanto, si alguien quiere hablar, también no hay problema, ¿eh? La verdad que el jueves pasado nos quedamos muy contentos con este grupo porque hubo una gran participación. Se hizo re linda la clase, así que esperamos que hoy sigamos de la misma manera. ¿Alguien quiere tomar la palabra mientras Catherine escribe? A ver, Catherine. Caro, te voy a dejar a vos que lo corrijas, ¿eh? Opa. Ahí escribió Florencia. Ahí A ver, escribió Florencia Florencia. Padín. Dice, el 26% de los pacientes... Chicos, ¿hay alguien que tiene el micrófono abierto? Agostina, por favor. Gracias. Dale, Caro. Dale. Vamos, el 26% de los pacientes menores de 50 años con cáncer colon rectal que asisten a la sala oncológica del Hospital Paraná Entre Ríos tiene entre 35 y 39 años, y ahí quedó. Uh-huh. Sí. Para mi gusto está faltando algo importante, Ajá, ¿no? claro. El 26%... Ahí tenemos otra respuesta de... Ajá, a ver. Uy, para que se me fue para... Sí, sí. Te la leo yo, Catherine... la de Abril Sánchez. Dale. Existen 28 pacientes menores de 50 años que tienen entre 35 y 39 años de edad, correspondiente al 26% del total que asisten a la sala oncológica del Hospital X Paraná Entre Ríos, Argentina. Bueno, es confusísima la redacción que tenemos, porque hay una mezcla desordenada de todos los términos que tienen que aparecer. Y hay una palabrita que la verdad que no es buena ponerla en una interpretación, que es como comenzaste a abrir la frase con ese existen. En vez de existen, podríamos decir hay, directamente, ¿no? Pero está confusa la redacción. Vamos a ver si alguien la mejoró. Te dejo a vos la que sigue, Caro. Dale, la de Catherine Morén voy Dale. a leer. El 26%, y entre paréntesis puso los valores absolutos n igual a 28, de los pacientes menores de 50 años, entre 35 y 39, con cáncer colorectal, asisten a la sala oncológica del Hospital de Paraná, Entre Ríos, año 2015. Está queriendo tener un orden. Está queriendo tener un orden, pero... Sí, pero... De las tres, digamos, la más completa. Sí, es la más completa hasta el momento. A ver si alguien se anima a darle una vueltita a Yo voy a ver esa... si lo puedo copiar a eso de Catherine acá. Ajá. A ver si lo puedo pegar también. Creo que sí. Creo que la de Catherine faltan unos pequeños detallecitos. Ahí se ve, ¿no? Sí. Eso es lo de Catherine. ¿Cómo podemos mejorar esto de Catherine? A ver. Hay algo con los años. Fíjense el comentario de Catherine, ¿no? Ella dice, me queda mal el rango de edad, eso me queda raro. Tiene razón, suena raro eso del rango de edad en ese lugar. Entonces...
está bien poner el rango porque es parte de lo que tenemos que interpretar. Vamos a partir de eso, ¿no? Quizás lo que no esté bien es el lugar donde está colocado. Fíjense qué pasa si lo sacamos de acá. Ahí va Malena. Ahí va Malena. Muy bien, muy bien. Bien, Malena, porque lo que vos proponés está totalmente bien, es totalmente válido. Fíjense lo que está proponiendo Malena, que después del año 2015, del año 2015, escribamos, tienen entre 35 y 39 años. Entonces fíjense qué bien que nos va a quedar esa frase. El 26%, N igual 28, de los pacientes menores de 50 años con cáncer colorectal que asisten, ahí tendríamos que agregar un qué, a ver si lo podemos poner aquí. Sí, lo vamos a poder poner. Que asisten a la sala oncológica del Hospital X, Paraná, Entre Ríos. Aquí podríamos poner en el año 2015, y si fue en el año 2015 vamos a cambiar el verbo. No están asistiendo, sino que asistieron. Fíjense cómo vamos armando cada vez mejor la frase, ¿no? Y esto lo voy a poner acá abajo para continuar. Tienen entre 35 y 39 años. Ahí usamos todo lo que marcamos y fíjense que quedó bien interpretado, ¿no? ¿Están de acuerdo con esto? ¿Se entiende? Bien, informamos la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta, de quiénes estamos hablando y qué le pasa a esa cantidad de pacientes que estamos mencionando. Porque si nos olvidamos de que tienen entre 35 y 39 años, justamente no estamos interpretando lo más importante, que era decir qué es lo que le pasa a ellos, ¿no? Bueno. Fíjense que si ustedes copian, o sea, tienen en claro esto que estamos escribiendo acá, van a poder interpretar todas las tablas, porque hay cosas que son básicas para interpretar. Yo les voy a marcar algo que puede ser el esqueleto de mi tabla. A ver si lo puedo hacer bien porque ahí está. Esto va a ir siempre. Después va a ir porcentaje y seguramente entre paréntesis n igual tanto. Cambiarán las cantidades, cambiará 26, cambiará 28, depende en qué lugar nos encontremos de la tabla. Lo otro que va a cambiar es todo esto que arranca de los pacientes menores de 50 años con cáncer colorectal, etcétera, 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 todo este texto, todo, porque esto, ¿qué está haciendo este texto? ¿Qué es lo que hace este texto que estoy marcando acá en verde? ¿Describe a quién? ¿Qué está describiendo este texto? ¿Es la descripción de quién? Sí, sin preguntas. Vamos, Catherine. Esto es la descripción de la unidad de análisis. Estamos describiendo la unidad de análisis. Y después estamos poniendo otra cosa que vamos a tener que mantener siempre, que es el tienen. Y obviamente que los valores son los que van a cambiar. Entonces fíjense que de toda esta interpretación va a cambiar este valor, va a cambiar este valor, va a cambiar por supuesto la descripción de la unidad de análisis porque puede tratarse de otra tabla, y va a cambiar este valor porque no sabemos si está entre 35 y 39, menos de 35, más de 39. El verbo tienen quedaría sí o también tendríamos que cambiarlo a tenían. A ver qué te parece, Caro. En realidad no sería tienen, sino que sería tiene solamente, ¿no? Pero estamos hablando de que el 26% tiene, esto se lo vamos a sacar, el 26% tiene entre 35 y 39 años. Fíjense que este verbo, que lo voy a marcar ahí con azul, que no lo usé todavía, este tiene que ver con este que sería el sujeto, el 26%. Como esto es singular, este verbo también tiene que estar en singular. Y estamos hablando de que estamos mirando la tabla, entonces el 26% tiene tanto.
no están asistiendo, por eso acá ponemos asistieron en pasado. ¿Se comprende, Agostina? Generalmente nosotros en este tipo de tabla vamos a estar viendo información que ya ocurrió. O sea que este verbo que te aparece acá adentro, en la descripción de la unidad de análisis, generalmente lo vas a tener en pasado. Bien. Estamos haciendo de todo un poco, ¿no? Hasta lengua estamos estudiando ahora. Sí. Hasta gramática. Gramática, sí, por supuesto. Bueno. Voy a pedir otra interpretación. Ahí tengo otra vez mi tabla limpita, sin nada. Y yo quiero que me digan qué representan estos valores en conjunto. Obviamente que vamos a poner estos que los están acompañando. ¿Qué representan esos valores en conjunto? Usemos el esqueleto de la oración que teníamos recién. Ahí Catherine Moren pregunta si hay que sumarlos. Sí, en conjunto. O sea, ¿qué representan en conjunto? Cuando decimos ¿qué representan en conjunto? Significa que estamos sumando, considerando todos esos valores. Ustedes, obviamente, que saben hacer esta suma, yo simplemente voy a anotar acá el resultado, 28 más 10, 38, esto es 80, no, acá está mal. Upa. Acá hay algo que está muy mal, Carolina, en esta tabla. ¿Sí? Vamos a corregir un poquito acá porque hay algo que está mal. Lo que está mal en esta tabla es que este número que tenemos acá tiene que ser efectivamente el total de esto. Y no lo está representando. Entonces, esta tabla está funcionando mal estos valores. Acá hay un problemita con este total, te la vamos a corregir esta tabla para más adelante, porque este 65 debe ser la suma de 10 más 15 más 28 más 10 más 45. Y obviamente que si esto está mal, estos porcentajes que están acá indicados también están mal. Esta tabla la vamos a hacer de nuevo, chicos, después que veamos cómo se construyen los intervalos estos de clase que tenemos acá. Ya les adelanté que se llaman intervalos de clase. Hoy vamos a construir una tabla interválica, una escala interválica, y vamos después a corregir estos valores. Así que en esta diapositiva estos valores están mal, menos mal que los vimos acá, y vamos a ver cómo los podemos corregir. Estos valores están mal, igual que los porcentajes. O sea, todo esto hay que corregirlo. Lo vamos a hacer después, y para eso vamos a necesitar saber cuáles son todos los pacientes que tenemos dentro de estas edades. Si no lo podemos hacer para hoy, lo haremos para el jueves, pero vamos a terminar corrigiendo bien esta tabla. Así que después vamos a construir una tabla que funcione bien, no como esta que está funcionando mal. Y está muy bueno lo que dice, me perdí en el chat quién era que había advertido, que ella se había dado cuenta, y que bueno, quería preguntar, Camila. Camila dice que el total nos da 65 y entonces tenía esa pregunta. Lo que tiene que quedarles claro, chicos, es que lo que ponemos acá, las cantidades sumadas, tienen que dar el valor que tenemos acá abajo. Por eso es que esta tabla está mal, no está funcionando bien. Y obviamente que los porcentajes tampoco están bien, porque hoy yo no hice la cuenta, pero 10 sobre 65 nos da el 9%. O sea que eso también debemos corregirlo. Vamos a ver después qué es lo que pasó con esta tabla, de dónde salieron los valores, y lo vamos a corregir. Así que quédense tranquilos. Vamos a seguir avanzando, porque después vamos a construir esta tabla. Dejamos esta pregunta de interpretación para cuando la podamos construir bien a la tabla. ¿Estamos? Sí. Sí, ahí igualmente Catherine Moren puso una respuesta. A ver.
La podemos tomar de base como para practicar Dale. a ver, la leo. El 81% N igual 83 de los pacientes menores de 50 años con cáncer colorectal que asistieron a la sala oncológica del Hospital X Paraná Entre Ríos en el año 2015 tienen entre 35 y 49 años. Aunque esté mal, supongamos que si esos fuesen los valores, sería algo así la interpretación, dice. Y ahora se corrige. Exactamente. Verbo tienen por tenían. No, pero está bien, tienen entre 35 y 49 años, está bien, ¿eh? El que estaba bien también es asistieron, que era pasado, está perfecto. Sí, Yo lo sí. único que diría, que podríamos decir que tienen entre 35 y 49, ven que estoy marcando dónde empieza, dónde termina, o también podríamos decir que tienen más de 34 años. Sí. En vez de decir entre 35 y el más alto, podemos decir tranquilamente entre Sí. 34 porque sabemos que acá llegan hasta 50 años de edad, nada más. Sí. Incluso en la interpretación ellos están aclarando que son pacientes menores de 50 años. Entonces, aclarar que tienen entre 35 y 49 años es un poco redundante en la interpretación. O sea que lo que te cambiaríamos, Está bien. Catherine, propondríamos en tu interpretación, que voy a hacer lo mismo que hoy, la voy a copiar para que todos la puedan ver y la tengamos acá a mano. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a copiar esta interpretación. Ahí va. Ahora lo voy a pegar acá. Ahí está. Lo único que te proponemos cambiar, Catherine, no porque esté mal, sino porque es redundante, como dice Caro, es que en vez de poner que tienen entre 35 y 49 años, en vez de poner esto, ahí vamos a poner tienen más de 34 años. Porque ya sabemos, lo están diciendo acá, que todos los pacientes son menores de 50 años. Entonces sabemos que no pueden tener más de 49, como dice ahí, ¿no? ¿Y qué está bien? ¿Poner más de 34 o poner más de 35? Ya empezamos a jugar un poquito con la matemática, ¿no? Dicen más de 34. Claro, porque si yo digo más de 34, ¿estoy incluyendo el 34? Bien, Catherine dice que no lo incluyo. Muy bien. ¿Y si hubiese dicho más de 35? Está mal porque no estaría incluyendo los de 35 años, porque comienzo con 36. Muy bien lo que pusieron en el chat. Bárbaro, bárbaro. Bien interpretado. Bueno, avanzamos ahora un poquito hacia la próxima diapositiva, pero antes voy a retroceder un poquito de diapositiva porque yo quiero mostrarles cómo habíamos empezado en la clase anterior. Nosotros habíamos dicho que las variables cuantitativas se organizaban en tablas que se llaman interválicas o de distribución de frecuencias, como también se organizan en tablas las variables cualitativas. La segunda parte es en gráficos, que es lo que vamos a ver ahora, que van a ver que son gráficos diferentes a los que veíamos para variables cualitativas, y aparecía una tercera forma de organizarlas que no aparece en las cualitativas, que es la que distingue totalmente a las quanti de las quali, que son lo que llamamos medidas de resumen, que vamos a ir viendo a lo largo de toda esta primera parte de estadística descriptiva. Entonces ahora sí, voy a pasar de vuelta a la diapositiva que teníamos, que hablaba de la escala interválica, y vamos a pasar ahora a ver, simplemente mencionar las medidas de resumen. Medidas de resumen. Y acuérdense que cuando hablemos de medidas de resumen, solo vamos a hacer referencia a variables cuantitativas. No podemos calcular medidas de resumen para variables cualitativas. Y esto lo digo así con insistencia, remarcándolo, porque pasa muchas veces que tenemos variables cualitativas y ustedes quieren calcular medidas de resumen.
Para la variable cualitativa tenemos tabla de distribución de frecuencias y los gráficos que ya vimos con Silvia. Para las variables cuantitativas tenemos tablas interválicas, que vamos a ver cómo las construimos, gráficos que todavía no mencionamos, y vamos a tener las medidas de resumen. Abril Sánchez dice en el chat, empezamos con el dolor de cabeza, porque vamos a empezar a hacer cálculos. ¿Está? Algunas de estas medidas están mencionadas acá, no todas, porque después las vamos a mencionar a todas, que es la media, o mediana, o más conocida también como promedio. Ustedes saben calcular un promedio, o sea que van a poder calcular una media. Mediana, que es una medida nueva que aparece, que no la conocen todavía. Modo o moda, también se puede escribir moda, que es otra medida de posición que tampoco conocen cómo se comporta. Luego aparece algo que no, una de las otras medidas, un coeficiente de variación, que ya vamos a empezar a mencionar más adelante cómo está, y seguramente faltan algunas cositas más acá, que las vamos a ir mencionando en general, ¿no? Pero fíjense, acá tenemos un cuadrito en el cual aparecen medidas de resumen que vamos a usar. Estas medidas las van a usar más aún en epidemiología, o sea, en tercer año las van a usar más que ahora. Pero como medida de frecuencia vamos a definir la proporción, la razón, la tasa, la prevalencia, la incidencia. Salvo la proporción, todas las otras las van a ver recién en epidemiología. En cambio, proporción, que lo vamos a poder expresar en porcentaje o valor relativo, lo vamos a usar, como ya vimos hace un ratito, en una tabla interválica, por ejemplo. Después tenemos como medidas de resumen que sí vamos a usar acá, en estadística descriptiva, la media, la moda o modo y la mediana. Como medidas de dispersión vamos a usar el rango intercuartílico, que ya vamos a ver de qué se trata más adelante, y el desvío estándar. De todas estas que aparecen acá, que yo marqué con una tilde roja, hay dos que son sumamente importantes. A ver los que conocen algo, los que ya han cursado una parte de estadística con nosotros, los que se acuerdan de algo, ¿cuáles son las dos más importantes que aparecen en esta diapositiva? Algunos saben esto. La media es una de las más importantes, y bien lo que dice Abril, la media y la otra es el desvío estándar. Yo quiero que las marquen a estas dos, porque cada vez que nosotros las calculemos, cada vez que nosotros informemos algo sobre las medidas de resumen, vamos a informar en conjunto estas dos medidas. Vamos a hablar de la media y del desvío estándar. Esto lo vamos a hacer desde hoy hasta que terminen de aprobar la materia. O sea, va a aparecer no solo en estadística descriptiva, sino que también va a aparecer en la última parte en estadística inferencial. Y lo van a seguir aplicando a lo largo de su carrera. Y siempre esas dos medidas van a aparecer informadas en conjunto. Así que, a aprendérselos. Media, también llamada media aritmética, ya la vamos a definir más adelante, no hoy, quizás tampoco el jueves. Y desvío estándar, o también llamado desviación típica, o desvío típico. Pero con desvío estándar está bien aprenderlo. Simplemente hoy estamos enunciando esto. Otras medidas de resumen que tienen que ver también, que vamos a ir estudiando y que van a aparecer en nuestra estadística descriptiva, y sigo marcándolas con tildes, son las medidas de orden o de posición, entre ellas los percentiles y los cuartiles. Hay otra que falta, que yo voy a agregar acá porque también la vamos a mencionar, que son los deciles. También las vamos a estudiar. Estas medidas de efecto o asociación, que también son medidas de resumen, no son parte de la estadística descriptiva, sino que son parte de epidemiología. O sea que estas quedan para tercer año.
sea que nosotros empezamos con el dolor de cabeza, como dijo Abril, y el dolor de cabeza se intensifica en tercer año, ¿está? Y lo mismo ocurre con esto que está acá, medidas de impacto, también son temas que van a ver en epidemiología. O sea que, como verán, la estadística está muy relacionada con epidemiología. Por ahora no se preocupen, chicos, en qué significa esto que marcamos en rojo, porque lo vamos a estudiar más adelante, y tampoco lo que marcamos en verde, porque lo van a estudiar el año que viene. Simplemente estamos haciendo algo enunciativo, nada más. Sofi, Caro, yo antes de avanzar un poquito con la construcción de tablas de distribución de frecuencia, tablas interválicas, me gustaría que hagan algún tipo de preguntita más como para saber si realmente queda claro cuándo los vamos a usar, cómo aparecen representadas, cómo podemos distinguir si miramos una tabla de distribución de frecuencia de variable cuantitativa de una de distribución de frecuencia variable cualitativa, como para ver si quedó claro antes de empezar a hacer cálculos, ¿no? Sí, porque ahora empieza muy lo cuantitativo y después cuando retomamos lo cualitativo los chicos empiezan a... Exacto. Y Sí. empezamos a mezclar las cosas, ¿no? Y entonces, y por ahí se mecaniza el cálculo que les resulta fácil, pero se olvidan de lo conceptual, que es lo que a nosotros más nos interesa. Sí, yo creo que hay que reforzar eso, que por ahí, viste, no se pierdan en el cálculo y que el mismo tiempo que le dedican a hacer cálculos le dediquen a la interpretación para practicar. Perfecto. Bueno, ahora sí podemos comenzar. Si querés hacer alguna pregunta, Caro o Sofi, como para ver si se interpreta, si se entendió lo que hicimos hasta ahora. Sofi sí, querrá. Yo voy a dejar acá un espacio en blanco como por si queremos escribir algo. Sofi, ¿querés hacer una pregunta? A ver. Si no, Caro nomás. Claro, es, digamos, la distinción entre una variable quali y una variable quanti. La distinción entre una variable quali y una variable quanti. Eso está pidiendo Sofi, si pueden hacer esta distinción entre una variable que sea cualitativa y una que sea cuantitativa. Con sus palabras, chicos, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo que no pueden hacer es quedarse callados o no escribir en el chat. Si no, vamos a elegir de a uno y le vamos a preguntar. Vale equivocarse, vale intentarlo. Vale dar un ejemplo. Vale dar un ejemplo. A ver, Santiago dice, las quali son categorías y las quanti valores numéricos. Mercedes Raceto completa que la quali es un atributo. A ver, yo voy a ir escribiendo, voy a borrar un cachito acá porque me parece que va a estar bueno esto. Después Agostina dice que las cualitativas son cualidades, características y son medibles. Por ejemplo, estado de salud. A ver, vamos a escribir, aquí tengo cualitativas, cuantitativas, y vamos a ir poniendo lo que ustedes pusieron en el chat. Y se me está yendo el chat, así que voy a ser bastante rápido con esto. Está bueno, no empezaban a escribir nada y después de repente... Sí, las cuales son categorías. Categorías. Y valores numéricos. Valores numéricos. Las quali dices un atributo. Atributos. Dice, las quali representan cualidades, características. O sea, representan cualidades. Eso voy a escribir. Representan cualidades. Sí, y acá hay algo que dice que las quali, además de ser características, son medibles. Por ejemplo, estado de salud. Igual abajo, Caro, ella puso que no son, que se había confundido, quiso poner eso. Ah, listo, porque lo de medibles
sonaba confuso. Perfecto. Bueno, acá aparece un ejemplo, lo voy a poner acá, estado de salud. Los Celina valores Pita, otro numéricos siguen ejemplo. igual, ¿no? ¿Cómo, Sergio? Digo que las qualis, un valor numérico, volvieron a ponerlo. Que las quanti, perdón, un valor numérico. Después Las dice, quanti, un ejemplo ajá. de quali puede ser género. Vamos a anotar otra más. Sí. Otro ejemplo. Dicen que las quanti son expresiones numéricas. Yo escribí esto. Las quali no son valores numéricos. Ajá. Eso lo escribió Violeta Garay. Ujú. Las quanti se pueden realizar, con las quanti se pueden realizar operaciones matemáticas. Y un ejemplo de cuantitativo puede ser el peso. Y acá Ileana Domínguez profundiza un poquito más y dice, las cuantitativas se pueden medir y contar, dependiendo si es continua o discontinua. Se pueden medir y contar. A ver si se anima por ahí a Dependiendo si es si, continua o discontinua. dependiendo si, ¿qué decía? Si es Si continua o es discontinua. continua o discontinua. Esto es como una lluvia de ideas, pero al revés, ¿no? Porque, digamos, ya llovió, ustedes vieron llover y ahora nos están contando cómo es la lluvia. No están Claro. inventando. Había algo más de las quali que estaba escrito, una cualidad, ya estaba, por ejemplo, color de alguna cosa, y cuantitativa, una expresión numérica. Ahí hay algo que quería poner, utiliza instrumentos. Y acá profundizan en las cualitativas, la clasificación, en ordinales o nominales aparte. Se clasifican en ordinales y nominales. Bueno. Creo que ya estamos. Bueno, tenemos bastante para hablar acá, ¿no? Lo que sí voy a decir que se equivocaron poco. Eso está bueno, digamos. Hay pocas equivocaciones. Entonces, ¿qué es lo que distingue una variable cualitativa de una cuantitativa? De acuerdo a lo que tenemos escrito acá, ¿no? Los aspectos pareciera que las... Yo lo que quiero aclarar una cosa, es importante, que no estoy seguro de que las variables cuantitativas sean valores numéricos y las cualitativas no. Sin duda que las variables cuantitativas se van a expresar mediante valores numéricos. Pero las cualitativas, si por ejemplo estamos hablando de estado de avance de una enfermedad o nivel de dolor, o algunas cuestiones de este tipo, muchas veces estos se van a clasificar por niveles, y los niveles pueden llegar a ser 1, 2, 3, 4. Son números, son valores numéricos, pero porque de esa manera se lo denomina al nivel en la referencia bibliográfica que nosotros busquemos. Entonces, cuidado, porque a veces las variables cualitativas pueden estar expresadas con números, pero no necesariamente esos valores numéricos van a representar una variable cuantitativa. O sea, eso tiene que quedar claro, porque va a aparecer. Eso de que están poniendo otra vez que con una quanti se pueden realizar operaciones matemáticas y con la otra no, cuidado, porque
al calcular un porcentaje, es decir, al calcular una frecuencia relativa, que también aparece en las cualitativas, estamos haciendo una operación matemática. Estamos haciendo productos y cocientes. Entonces, también podemos hacer operaciones matemáticas con las variables cualitativas. Por lo tanto, esto también lo voy a poner en duda. No es que no sea cierto para las cuanti, pero no es exclusivo de las cuantitativas. Sí es cierto que las cualitativas las vamos a expresar en categorías, o las vamos a expresar a través de atributos. Categorías como serían, y acá claro lo que preguntaba Florencia en el chat, categorías que podrían ser los niveles de alguna variable que estamos mirando, que no son indicadores, chicos, esto es el nivel, la variable se clasifica en algunas categorías, como por ejemplo podemos decir estado nutricional, cuando decimos infrapeso, normopeso, sobrepeso, obesidad, estamos hablando de las categorías o atributos de una variable cualitativa. En ese caso, el indicador sería el índice de masa corporal, por ejemplo, o el peso, o la talla, o el perímetro, o la circunferencia de cintura. Hay muchos indicadores del estado nutricional. Entonces, cuando nosotros hablamos de las categorías o atributos, es a una variable cuántas categorías, cuántos atributos, cuántas cualidades diferentes les encontramos. Y cuando hablamos de cualidades no hablemos de color, como alguien dijo por ahí, sino que estamos hablando de en qué categorías las podemos dividir o subdividir a nuestras variables. Por ejemplo, como bien eligieron, estado de salud. ¿En cuántas categorías se les ocurre a ustedes que podemos dividir estado de salud? Abril dice en 2. En 2. ¿Y cuáles serían tus 2 categorías, Abril? Porque no te lo vamos a discutir a eso, está bien, ¿eh? Bueno, malo. Perfecto, está bien. ¿Alguien quiere opinar distinto a Abril y decir que estado de salud le quiere dar más categorías? Crítico, ¿y cuáles serían? A ver, Marcos, crítico podría ser una, ¿y cuáles serían las otras? Muy bueno, bueno, malo, crítico. Por supuesto, Santiago, está bien lo que estás diciendo. Todo depende de qué querramos, hasta dónde querramos profundizar, qué referencia bibliográfica estemos utilizando. Hay algunas variables que las vamos a poder dividir o encontrarle varias categorías, varios atributos. Y hay otras que solamente le vamos a poder encontrar 2 y nada más que 2, o que le vamos a poder encontrar 3 y nada más que 3. ¿Me pueden decir una variable cualitativa a la cual solo le podamos encontrar 2 atributos o categorías? Solo 2. Bien, cuidado con lo que están diciendo. Cuidado, Sí, cuidado. 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 Ahí están proponiendo, por un lado sexo y por otro lado género. Una variable que tiene solamente 2 características, 2 atributos, 2 categorías diferentes, es una variable que se llama dicotómica. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase pasada? Y que informando solamente lo que pasa con una de las categorías, ya no es necesario informar la otra. Y efectivamente, como están poniendo ustedes, una que tiene 2 categorías es el sexo. El género, yo sinceramente no sé cuántas categorías tiene hoy. Hay que ver, según la bibliografía, cuántas se pueden encontrar. Entonces, por eso nosotros cuando hagamos una tabla, en donde lo que querramos ver es si es varón o mujer, el nombre que va a tener nuestra variable es sexo. Después, ya aclaramos esto de que no son valores numéricos las cualitativas. Sí, efectivamente lo son. Y es cierto que se clasifican en ordinales y nominales. Esto es cierto. Después pusieron entre las cuantitativas 2 cosas interesantes. Se pueden medir y se pueden contar. Eso es totalmente cierto. Ahora, Carolina pidió si podían especificar un poquito más. Quiere decir, si las medimos o si vienen del resultado de una medición, y ahí voy a resaltar esto también, si vienen del resultado de una medición, es correcto que utilizamos un instrumento para medirlo. Esa variable,
cuantitativa que medimos a través del uso de un instrumento, ¿es continua o es discontinua? Cri, cri. Capaz por ahí si ayudamos con el tipo de instrumento. A ver, ahí dicen continua. Bien, bien, todos dicen continua, está perfecto, está perfecto. Y si en cambio proviene de un recuento que hacemos, como por ejemplo número de hijos de una familia, por ejemplo cantidad de habitantes, por ejemplo cantidad de pacientes, como teníamos recién en la tabla que vimos hace un ratito, si proviene de contar, es una variable discontinua. Bien, teniendo en claro eso, nos falta tener en claro aún una última cosita, o recordar una última cosita. ¿Cómo son las tablas de distribución de frecuencia para variables cualitativas y cómo son las tablas de distribución de frecuencia para variables cuantitativas? Porque en las dos tenemos distribución de frecuencia. Y ustedes saben que para colmo de males, en las dos, el esquema es el mismo. Porque acá tenemos la variable, acá tenemos la frecuencia y acá tenemos la frecuencia relativa para las quali, ¿no? Y en las quanti el esquema es exactamente el mismo. Acá tenemos la variable, acá tenemos la frecuencia y aquí la frecuencia relativa. Y lo peor de todo es que en los dos casos la frecuencia y la frecuencia relativa se calculan de la misma forma, se obtienen de la misma forma. Entonces, ¿en qué se diferencia? ¿Cuándo miro yo una tabla y me doy cuenta que es una variable cualitativa y cuándo que es una variable cuantitativa? Hay una diferencia esencial. Y obviamente que si yo recién les acabo de dar la ayuda de que la frecuencia y la frecuencia relativa es lo mismo, la diferencia está acá. Sí. Ahí Caterine Moren pregunta si el tipo de variable podría ser esa información que te ayuda. ¿Qué voy a ver acá? La variable tiene intervalos en las quali, dice Marcos González. Cualitativa, atributos, y cuanti, rangos. Por ahí vamos. Lo que vamos a ver acá son atributos, por ejemplo, infrapeso, normopeso, sobrepeso, obesidad. Si estamos hablando de sexo, varón, mujer. Si estamos hablando de nivel educativo, vamos a ver primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleto, etc. Atributos o categorías. Ahí se corrigió Marcos igual, puso Bien, cuánto. perfecto. Y entonces acá lo que vamos a ver son intervalos. Esto tiene que quedar muy claro, chicos. Porque el resto de la tabla, si a nosotros nos tapan la primera columna y solamente nos muestran las otras dos, yo les aseguro que no vamos a saber si se trata de una variable cualitativa o de una variable cuantitativa. En cambio, si me eliminan todo esto en las dos tablas y me muestran solo la columna de la variable, yo ya sé si estamos hablando de una tabla que corresponde a variables cualitativas o a una que corresponde a variables cuantitativas. Si esto queda en claro, recién entonces podemos dedicarnos a ver cómo se construye una tabla de distribución de frecuencia para variables cuantitativas. Porque si queda claro, ya sabemos que lo que nos tiene que aparecer aquí, debajo de variables, son intervalos, cuyo nombre correcto, completo, son intervalos de clase. ¿Quedó claro esto, chicos? ¿Quedó claro la diferencia? Estas preguntas seguramente vayan a aparecer en algunas preguntas múltiple choice, de algún cuestionario que hagamos para que ustedes accedan a la regularidad, o también en un parcial para promocionar, ¿no? Pero tiene que quedarles clarito. O sea que esta parte del video de hoy, digamos, es como que la tienen que tener bien guardadita. Después cuando lo vean al video le pueden hacer una captura de pantalla a esta parte si es que no la hicieron ya, y de esa forma entonces tienen también generado un pequeño puntecito, ¿no?
pero como hay muchas cosas marcadas con colores y demás, estaría bueno que lo vuelvan a mirar y sigan el hilo de toda la explicación. Y todo lo que fuimos diciendo, porque lo dijimos nosotros y lo fueron completando ustedes también. Bien, ¿agregamos algo más, Caro, Sofi? ¿O retomamos? Yo ¿Qué creo les que parece? todos los aspectos de las diferencias. Bueno, avanzamos entonces a ver qué es lo que Sí, no pasa. sé si los chicos tendrán alguna otra duda que quieran aprovechar ahora antes de seguir avanzando, que después como que empieza, vamos más a lo cuanti por un tiempito. No sé si Claro, pues nos tendrán- vamos a sumergir en lo cuantitativo, ¿no? Por bastantes Ujú. semanas. Pregunta Caterina algo que ¿hasta qué hora tenemos Y hoy? vamos a tener las dos conexiones como hacemos siempre, 2 tiempos de 40 minutos. Salvo que al llegar al límite de esta clase realmente nos quede algo cortado y les pidamos conectarnos por 5 minutos más, pero si no la idea es cortar cuando se cumplan los 40 minutos. Sí. ¿Ah? Bien. Bueno, borramos esto y empezamos entonces Vale. con todo esto. Nos vamos a dedicar entonces a ver cómo armamos las tablas de distribución de frecuencia, y para eso la primera pregunta es ¿cómo vamos a agrupar nuestros datos en intervalos? Entonces ustedes hagan de cuenta que están haciendo un pequeño trabajito de investigación en el cual tienen esta información que yo les estoy mostrando acá. A ver si la podemos entender bien. Yo necesito correr algunas cositas que me están tapando allá arriba, pero ustedes verán que esta tabla tiene una columna que se llama identificación, otra columna que se llama peso y otra columna que se llama IMC. Ujú. Pregunta ahora yo no hice. Simplemente lo que decimos es cómo vamos a hacer para construir los intervalos de clase. Eso es lo que vamos a trabajar ahora. ¿Cómo vamos a hacer para construir una tabla interválica? ¿Qué es lo que a ustedes se les ocurre que pasa con estas cuestiones que tenemos anotadas acá? ¿Qué es lo que a ustedes se les ocurre, por ejemplo, que representa esto que estoy marcando en azul? Que dice 53,0, después dice 19 y al lado dice normal. ¿A qué corresponderán estos valores? ¿A qué cosas? A ver qué se les ocurre. Ahí dice, al alumno número 11, eso lo puso en el chat, no llego a ver quién. En el chat, ahí puso Abril, al alumno número 11. Sí. Agostina dice peso, edad y categoría. Bueno, podemos mejorar la palabra categoría como pone Santiago Schiavoni después, que dice peso, edad y estado nutricional. Muy bien, Santiago, muy bien. Esos valores que tenemos acá, si ustedes miran la cabecera de la tabla, el 53,0 corresponde al peso de un alumno, que incluso para que esto esté mejor, deberíamos agregar otras cosas. Por ejemplo, deberíamos indicar en qué unidad nosotros estamos midiendo el peso. Es decir, que para mi gusto, a esta tabla, yo le agregaría, después de peso, entre paréntesis, K minúscula, G minúscula. Miren, dice peso, el título de la tabla, y le agrego K minúscula, G minúscula, que es la forma correcta de escribir kilogramo. Digo la forma correcta de escribir kilogramos porque yo quiero saber si hay otras formas en las que ustedes escriben kilogramos, que me gustaría que lo pongan en el chat, así discutimos un poquito esto también, que nos va a servir. ¿De qué otra forma han visto ustedes escrito kilogramos? Ahí apareció K mayúscula, Ahí. G mayúscula. Y G minúscula. G minúscula, perdón. Bien. ¿Alguna otra? Esa, también. K mayúscula, G minúscula, R. Seguramente alguien lo puede escribir así, kilos en vez de kilogramos. Pero me voy a quedar con estas que escribieron ustedes. Yo les dije que la correcta
y voy a ser más todavía incisivo. La única correcta es la que yo escribí, K minúscula, G minúscula. Y les voy a explicar por qué. Porque las unidades de cualquier dimensión que uno quiera tomar, en este caso son unidades de peso, pero podríamos estar hablando de unidades de longitud, podríamos estar hablando de unidades de temperatura, podríamos estar hablando de unidades de volumen, podríamos estar hablando de unidades de presión, de muchos tipos de unidades. Las unidades no se escriben como cada uno de nosotros quiera, sino que se escriben como lo determina la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, que se llama Buró Internacional de Pesos y Medidas, que tiene su sede en Ginebra. Y allí se determinan no solamente de qué manera se escriben las unidades, no solamente cuáles son las unidades básicas, que son 7 unidades básicas en total, sino también cómo se escriben las unidades que surgen a partir de ellas. Y también se definen cuáles son las unidades patrones. Ustedes han escuchado muchas veces que a los instrumentos de medición hay que calibrarlos. Seguramente no han escuchado a eso, ¿no? ¿Puede ser? Calibrar un instrumento de medición. Una balanza, para que una balanza pese de un modo exacto, y voy a hacer así, entre comillas, exacto entre comillas, esa balanza tiene que estar calibrada. Y justamente este Buró Internacional de Pesos y Medidas es el que define cuál es el kilogramo patrón. Y el kilogramo patrón es muy interesante, está bueno que googleen, porque no tenemos mucho tiempo para trabajar esto, pero podrían buscar en Google cuál es el kilogramo patrón, cómo se define el kilogramo patrón. Y también de paso, si buscan esto, podrían ser un poquito más curiosos y preguntarse cuáles serán esas 7 unidades básicas que mencionó Sergio. Pero todo eso para que ustedes después chusmeen un poquito, ¿no? En la web. Ahora, una regla muy práctica para saber cómo se escribe correctamente una unidad es saber si la unidad que yo estoy escribiendo proviene de un nombre propio o no. Entonces, cuando yo hablo de kilogramos, la otra cosa que tengo que tener también en cuenta es cuál es realmente la unidad. Porque la unidad no es el kilogramo, sino que todo proviene del gramo, que al multiplicarlo por 1000, le estamos anteponiendo la palabra kilo. 1000 gramos son 1 kilogramo. Entonces, la unidad, que es gramo, proviene no de un nombre propio, por lo tanto, cuando la escribimos con la G minúscula. Y como la K que le vamos a agregar delante significa que representa 1000 gramos, es un múltiplo de gramo, se escribe con la letra K minúscula. Y por eso hablamos de kilogramos. De la misma forma, podríamos hablar de kilolitros, hectolitros, centilitros, etc. Cuando le ponemos un múltiplo o un submúltiplo delante, la letra del múltiplo o submúltiplo va con minúscula. Y la unidad, que en este caso sería litros, también va con minúscula porque proviene de un nombre que no es propio. Aunque, esto también vale aclarar, litros es la única unidad que está aceptada por el Buró Internacional de Pesos y Medidas, que la podamos escribir tanto con la L mayúscula o con la L minúscula. Entonces es válido escribir tanto mililitro como M mayúscula, M minúscula, perdón, L minúscula, y también como M minúscula, L mayúscula. Fíjense que la M de mili siempre va con minúscula, pero la L de litro la podemos escribir de una u otra forma. ¿Se les ocurre alguna unidad que tenga nombre propio? De las que ustedes hayan visto en química, por ejemplo. Seguro que sí, ¿no? ¿Cuál puede ser? Mol,
Bueno, ¿mol es nombre propio o no? Mol no es nombre propio, se va a escribir con minúscula. Unidades de temperatura, dice Santiago. Bien, esas las estudiaron en química, ¿no? ¿Qué unidades de temperatura conocen? Cuidado que no están hablando de unidad ahí, están hablando de la magnitud. Definen bien, Celsius. Celsius. Ahí lo escribieron con mayúscula, con minúscula. Yo quiero que, si hoy, por ejemplo, tenemos una temperatura ambiente de 22 grados Celsius, ¿cómo tengo que escribir esto? Pueden abrir el micrófono y decirme que tengo que escribir a continuación del 22. Bien lo de Abril. Bien lo de Abril. Puso el cerito de grado y una C mayúscula. ¿Por qué va una C mayúscula? Porque estamos hablando de que estos se llaman grados Celsius. Celsius. Y Celsius es un nombre propio, por lo tanto lo escribimos con C mayúscula. Fíjense que en el lenguaje coloquial nosotros decimos 22 grados centígrados. Y si fuera así, que esta C representa centígrados, tendría que escribirse con letra C minúscula. Ahora, ¿está mal decir 22 grados centígrados? No, no está mal. Lo que pasa es que lo correcto, cuando nosotros vamos a hacer un informe de tipo científico, tenemos que hablar de las unidades en forma correcta y por lo tanto son 22 grados Celsius. Por ahí pusieron Kelvin también. Entonces, si fuera Kelvin, vamos a suponer no, 22 grados Celsius equivalen aproximadamente a 295 Kelvin. ¿Cómo escribo Kelvin después del 295? Ahí hay un error, Abril. Abril propuso esto, miren. Abril propuso esto. Con K mayúscula, pero también el cerito de grado. Y Agostina lo corrigió y le sacó el cerito de grado, lo cual es correcto, porque Kelvin se escribe directamente sin el cerito de grado. Y esa K mayúscula representa efectivamente los grados Kelvin. Y si fueran Fahrenheit, por ejemplo, decimos que acá hoy tenemos 68 grados Fahrenheit. ¿Cómo lo escribo? Bien, con la F mayúscula, pero también lleva el cerito de grado Fahrenheit. Entonces, tómense esto como un aprendizaje y como algo que vayamos mencionando para más adelante. Tenemos, por un lado, que las unidades, si no provienen de nombre propio, se escriben con la letra minúscula, a excepción de litro, que se puede escribir indistintamente con minúscula o con mayúscula. Y por otro lado, que si provienen de nombre propio, se escriben con la letra mayúscula. Muy bien. ¿Y esto que tenemos acá en nuestra tabla? Que ustedes ya dijeron que era el IMC, ¿no? ¿Qué unidades tendrá? ¿Qué unidades tiene el IMC? ¿En qué se expresa? O, si no, ¿cómo es la fórmula para calcular el IMC? Kilogramos sobre metro, dice Santiago. No. Ahí. Falta algo. Ahora sí, kilogramos sobre metro al cuadrado, dice Camila. Bien, porque el IMC se define como el peso expresado en kilogramos sobre la talla de la persona expresada en metros, pero esa talla se eleva al cuadrado. Entonces la unidad que nos queda es efectivamente kilogramo sobre metro cuadrado. Esa es la unidad del IMC. Bien. Bien lo que dijeron hoy de que este 53, 19 y normal me representa que el alumno que está ubicado en la posición número 11 o al que identificamos con el número 11 pesa 53,0 kilogramos, el IMC es 19 kilogramos sobre metros cuadrados y corresponde a un estado nutricional normal. Muy bien. Ahora, ¿por qué le ponemos este 11?
¿Qué les parece? Imagínense que ustedes fueron y tuvieron que trabajar con estos 59 alumnos, ¿no? ¿Por qué le ponemos ese 11? Acá la tabla no está completa, sino que aparece recortada, sino que le faltan partes para llegar a 59. ¿Por qué es la identificación del alumno? Bien, porque con ese alumno, con esa ficha, nosotros identificamos al alumno. Supónganse que nosotros fuimos a un comedor y no necesariamente queríamos solamente recoger información sobre el estado nutricional. Capaz nos interesaba saber cuántas personas convivían en su casa, cuál era el nivel socioeconómico, el nivel educativo de sus padres. O sea, hacemos una ficha completa por el alumno. Y a ese alumno, obviamente que le podemos poner un nombre y apellido, le tenemos que poner un nombre y apellido para saber que si hay algún dato que cargamos mal, bueno, algo pasó y podemos recurrir después a repetir la medición o la encuesta con ese estudiante, ¿no? Pero en la información que nosotros vamos a poner, no ponemos nombre y apellido, sino que ponemos el número, el orden de ese alumno. Y después, en todo caso, si queremos repetir alguna medición o hacer alguna pregunta nueva, porque algo sabemos que no está funcionando bien, que hay un dato falso, lo que fuere, vamos a ver a quién le corresponde la ficha número 11 y lo vamos a contactar a ese alumno que tiene nombre, apellido, domicilio, etc. Acá preguntan por qué algunos números se repiten. Bueno, yo les voy y alguien responde porque tienen, o sea, la misma persona se responde porque tienen el mismo peso y distinto IMC. En realidad, esta tablita, si uno está hablando de la ficha de los alumnos, debería ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Lo que sucede es que esto es parte de una copia, de una captura de pantalla que está armado en un software, y como están ordenados por peso, efectivamente decimos, o lo que aparecen acá, digamos, como peso, el 75,4 hay uno, y después el 2 y el 3 tienen 59,7. El 4 tiene 45,9, hay uno solo. Pero después el 5, con el 6 se repiten en 57,5. En realidad, si nosotros vamos a armar una tabla desde cero, estos números van a ser correlativos y ninguno se va a repetir. Simplemente esto es porque está en el medio del proceso de un programa y se ha sacado una captura de pantalla desde ahí. ¿Qué es lo que obtendríamos nosotros como tabla que el jueves vamos a trabajar cómo construimos? Simplemente vamos a tener 59 líneas, del 1 al 59, cada una con su peso. Si queremos ser aún más meticulosos, podríamos agregar cada uno con su talla, después cada uno calculado el IMC, y después a cada uno ponerle cuál es el estado nutricional. Lo que nos va a interesar a nosotros va a ser trabajar con los pesos o con el IMC, ya veremos, y vamos a construir a partir de la información de los 59 alumnos la tabla interválica. Pero eso insisto, quedará para el jueves. ¿Queda claro hasta acá lo de cómo vamos a trabajar o cómo vamos a prepararnos para organizarnos con una variable cuantitativa? Sí, dicen. Bueno, muy bien. De mi parte, nada más, no sé si Carolina o Sofía quieren decir algo. Calculadora en mano el jueves, ¿eh? Eso sí. Sí, calculadora y bueno, y a prepararse. Yo les pediría también, el PowerPoint ya está subido al campus. Entonces, si ustedes quieren, lo pueden leer a este PowerPoint. No hay ningún inconveniente. Que estaría bueno porque si le hacen una lectura previa, después cuando llegan a la clase pueden hacernos consultas. Eso estaría bueno también que lo puedan hacer. Bueno, chicos, nos despedimos y nos encontramos el jueves. Saludos a todos. Bueno, gracias, dale. Sofi, gracias, Caro. Chao, hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.